Gracias por permanecer con nosotros. Esto es Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Nada más para recordar que hoy estamos hablando de educación artística y nos acompaña la maestra Virginia de la Luz Montoya, mejor conocida en el mundo artístico como Vica Luz, y también nos acompaña el maestro Manuel Ramos Negrete, quien es compositor de música electroacústica. La pregunta que hicimos antes del corte fue: ¿qué significa ser artista en México? ¿Cómo vive un artista? O más todavía, ¿es redituable dedicarse a las artes en México? Quien guste responder, porque para esto seguro tendremos mucho que decir. Los dos, uno y uno primero. Maestro, no tiene que ver con cuestión de género, no es una concesión. Ok. Pues mira, yo puedo platicar desde el ámbito musical. Y sí puede uno vivir decorosamente del arte, en este caso de la música. Fíjate que hay un mal entendimiento, ¿verdad?, de la perspectiva de la carrera del músico, en el sentido de que, pues, como no hay una formación en la que se entienda que pues uno pasa tantos años delante del instrumento para dominarlo o para poder hacer música de cámara, para poder hacer el proyecto, entonces a veces la gente tiene la idea de que, pues claro, lo aprendió porque él nació así, con ese don. Entonces vienes a la fiesta, pues échate una rola, ¿no? Ya que estás por aquí, pues aprovechemos, ¿por qué no? Entonces, pues ya eso hace que el contexto de la gente diga, pues claro, eso no es una carrera, ¿verdad? Caso contrario, bueno, yo he trabajado en varias áreas de la música. Me ha tocado música popular, ¿verdad?, música clásica, como productor. Y en general me ha tocado ver así todo esto. Entonces, del lado tanto de la música clásica como de la música comercial, pues en realidad es un negocio totalmente redituable si se organiza y se piensa como lo que es, ¿no? ¿Usted personalmente vive de la música o vive de alguna actividad relacionada con la música? Pues de las dos. Es decir, yo tengo mis proyectos de música de cámara, tengo un ensamble de jazz, un trío de jazz, tengo un ensamble de música barroca, ¿verdad? Y aparte, bueno, tengo mi trabajo en la universidad como director de carrera, de una carrera nueva que es exactamente esto que te estoy platicando, que es Ingeniería en Producción Musical Digital, que tiene que ver no con el hecho de tocar, sino con cómo gerenciar y cómo potenciar proyectos musicales o que involucran sonido, ¿no? Y desde la perspectiva tanto del negocio como del desarrollo de tecnología. Entonces, pues siempre he estado como inmiscuido en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, creo que es importante saber que, bueno, sí, puede uno llevar una vida decorosa siempre y cuando lo tengas claro, ¿verdad? Y lo ves como tu profesión. Claro, y se le aplique el rigor propio de una profesión, que es Así disciplina, sí, constancia, sí. Y focalización en objetivos, proyectos concretos, claro. Y había otra cosa que se me quedó guardada, que ya no lo comenté, pero tiene que ver igual con esto, es decir, con este sistema de vida, porque también cuando uno participa de un proyecto de producción de este tipo, que puede ser hacer discos, que puede ser gerenciar, ¿verdad?, un concierto, lo que sea, pues sí queda en el ámbito comercial, pero a mí me parece que no es lo más importante si no tienes claro, ¿verdad?, que para qué quieres hacer ese concierto o para qué proyectar a un artista o para qué generar música. Entonces, si a uno le queda claro eso desde el inicio, pues todo lo demás empieza como a integrarse de una manera muy, muy natural. Y hay otro ejercicio que tiene que ver con este quehacer musical, que sé que no es redituable, pero lo hago, ¿verdad?, que es toda esta problemática que habíamos empezado a platicar de por qué enseñarle a los niños o por qué debe existir esta formación musical, y es como por una razón X. Yo creo que culpar siempre al gobierno o a las instituciones pues no resuelve nada, más bien hay que pasar a la acción, y entonces desde joven pues, siempre he pensado que lo mejor es tratemos de hacer desde nuestra trinchera, ¿verdad? Entonces eso me llevó a mí a hacer una asociación civil que lleva música y que lleva proyectos de enseñanza musical a jóvenes y a niños, ¿no? Con la idea de que pues, tengamos un entorno que sí entienda nuestra profesión muchos años después, ¿verdad? Que sí entienda que es una parte esencial de la vida de un país, ¿verdad? Porque también no solamente genera dinero,
también genera identidad cultural. Claro, conciencia social. Claro, eso es desde la perspectiva de un practicante de la música, pero ¿qué tal desde las artes visuales? Pues Las artes en plásticas. concreto de la pintura, yo vivo de eso. O sea, yo sí vivo de hacer obra de arte, de trabajar. No de Y actividades y de las periféricas. actividades periféricas también, como es la docencia, como es talleres, como algún otro tipo de cosas que también se desprenden de eso. Pero básicamente de lo que yo vivo es de vender pinturas. ¿Y si hay mercado en México? Muy poquito, pero sí. Yo no estoy hablando de una vida muy decorosa, francamente no. O sea, la situación económica por la que puede aparecer, bueno, puede estar viviendo, la que puede estar viviendo un artista, más o menos en el mismo nivel que yo, y lo veo con mis compañeras y con algunos compañeros también, es que las artes plásticas no son muy redituables ahorita, porque la gente no come pinturas. Claro. O sea, la gente tiene prioridades importantes. Si nos encontramos con algún galerista que pueda mover la obra en otros lados, sí funciona. Aquí es así como que limitado, pero sí se vive. O sea que hay pendientes que saldar, no solo en México, sino en el mundo, en los países latinoamericanos en particular, ¿no? Porque hay países europeos que tienen una larga tradición de formación de artistas, de promoción cultural y de comercialización, que son los tres grandes rubros que en México no se han atendido en la medida justa. En Tlaxcala se tiene un gran proyecto, un proyecto que se ha vuelto central, particularmente en esta administración que corre, y tiene que ver con la construcción del Centro de las Artes. Se busca que se vuelva el punto neurálgico de la formación, de la promoción y eventualmente de la comercialización artística en Tlaxcala, pero pues todavía está en proceso de construcción y más aún los efectos los veríamos en un plazo que no es ahora mismo, ¿no? ¿Iba usted a decir algo al respecto, Sí, maestro? y tiene que ver con eso. Bueno, yo siempre he pensado que todas las propuestas que suman son bienvenidas, ¿no? O sea, siempre hacen ese pequeño granito de arena que va a ir creciendo. Y regreso al tema que hace rato teníamos pendiente, es decir, en el caso de la música, está muy diferenciado el mercado en México, ¿verdad? Y por supuesto gana el ámbito de la música comercial, es decir, una música, yo la llamo así, desechable y que tiene esos fines. No me quiero meter aquí a ahondar en un cuestionamiento estético, ¿verdad? De que si es una obra de arte o no, no, simplemente tiene una función pues casi social y de entretenimiento. Y hay otra música que podemos hacer que puede rebasar todo eso y que puede convertirse en un podemos decirlo así, en un producto mucho más complejo, ¿verdad? Y que sí requiere de una cierta habilidad como escucha para descifrarlo y para disfrutarlo, ¿por qué no? Es decir, cuando alguien hace un solo de jazz y si no estuvo atento al inicio de la pieza, ¿verdad? Para saber cómo era la melodía original y que en el momento de la improvisación retoma pasajes y juega con el ritmo, pues si no estás entrenado, pues simple y sencillamente pues te pasa de largo, ¿no? Y dices, bueno, qué aburrido es el jazz. Qué aburrida es la sinfonía de Mozart, porque pues no estás acostumbrado a poner una atención ahí y seguir el discurso. Y obviamente todo este otro mercado donde el discurso musical es muy sencillo, ¿verdad? Pensemos en esta cosa del taxi, o piensa en cualquiera de estas cosas comerciales, ¿verdad? La melodía son 2 notas o es una sola nota, ¿no? Entonces no requiere de mayor atención, pero está hecho también con esos fines. Entonces, vivir de la música. Si yo me dedico a la música comercial, pues tengo toda esa opción de vivencia comercial en donde sé que me van a pagar por ir a tocar 2 acordes, ¿verdad? Y si lo asumo como artista, ¿verdad? Sabiendo que no va a tener un valor estético de largo alcance, pero que me va a servir para subsistir, bueno, ya depende del artista, ¿verdad? Y del músico que decide participar de ese engranaje. Y ya vemos los que nos gusta convivir de los dos, es decir, me invitan a una producción de música comercial, sí, como no, claro, pero también tengo mi otro proyecto de jazz y de música barroca y de música O sea, clásica, usted no le da la vuelta a ningún género. Yo creo que no se vale. Si somos profesionales necesitamos tener eso. Y creo que también pasa en las artes plásticas, A mí ¿no? me pasa mucho en las artes plásticas. Yo tengo que vender obra por encargo. Obviamente esa obra no es mía. Yo estoy interpretando, pero no es mía. O sea, no se está expresando, está
Sí hay cierto grado reproduciendo de lo que le expresión piden. ahí, porque es normal, se plasma el momento vivencial, pero al final de cuentas es el encargo, ¿no? Me encargan a la sobrina, el rostro de alguien. O sea, si yo no estoy decidiendo que quiero hacer eso, ya no es algo más que comercial. Bueno, en la historia de las artes ha habido grandes retratistas, ¿no? Sí. Y grandes encargos, ¿no? Y grandes encargos. Y Y jugosos y encargos. jugosos también los ha encargos. habido. Pero al Ojalá, final- ojalá lleguen por acá también. Pero al ¿no? final de cuentas, como él dice, hay obra que se reserva. Claro. O sea, hay obra a donde yo pongo otro tipo de creatividad, a donde se plasman otras cosas distintas. Entonces, esa obra ya no es comercial. Esa obra Claro. puede alcanzar un valor de 100 y tantos mil pesos. Como la pregunta de este segmento es ¿cómo es la vida de un artista en México? Quisiera nada más plantear la siguiente. ¿Qué hay de la imagen del artista como un sujeto aislado de la sociedad, un sujeto romántico o un sujeto en la tradición, digamos, underground o incluso extrema en sus vivencias, por hablar en literatura de los poetas malditos, dispuestos siempre, pues decía yo, a las experiencias extremas? ¿Esa es la figura del artista que prevalece hoy en día o ya se tiene otra imagen? ¿O hay varias que viven en forma paralela? Exactamente. ¿Sí? Así A ver, se vive. platíquenos. ¿Cómo? Bueno, en la vivencia personal, ¿verdad? No se puede estar proclamando ese grado de locura que se tiene como artista. Pero sí se trasluce en lo que se hace. Por un lado tenemos que hacer una vida normal, como la que vive cualquier persona. Pero por otro lado hay ese rollo, esa situación de cúmulo de emociones, de vivencias extremas, de todo lo que se necesita para poder plasmar, de esas herramientas emocionales que son tan necesarias. Yo no sé a qué grado para la música, pero para lo que yo hago, sí. Maestro, Pues fíjate que yo siempre he creído que tristemente heredamos un cliché por romántico, ¿no? Así como final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, donde claro, para ser artista tienes que ser como un iconoclasta todo el tiempo y vivir en el extremo, ¿verdad? Con todos los excesos la posibles, transgresión del ¿verdad? cuerpo, de la Transgredir mente, para del que espíritu. seas el artista que expresa con mejor fidelidad, ¿no? Creo que no. O sea, sí, sí vivimos así también, pero no todo el tiempo. Es decir, Son etapas, ¿no? fíjate, Etapas de que la desarrollo. música es muy celosa y como todas las artes, pues yo no lo niego. O sea, sí me gusta la vida bohemia, pero también si no dejo un ritmo de trabajo en mi piano, ¿verdad? O en el ritmo que me exige la música como para mantener un cierto nivel de ejecución y de dominar el instrumento, pues pasa el tiempo y ya los músculos no responden igual, ¿no? Es decir, sí necesita uno y como todas las gentes, yo siempre he pensado que pues alcohólicos hay en todas las profesiones, no es necesario que seas músico para ser alcohólico, ¿no? Es decir, hay médicos. No es necesario que seas músico para ser, que seas alcohólico para que seas Para ser pintor. pintor. Exacto. O no es necesario que fumes opio para escribir grandes obras. Así es. Entonces, pues el cliché del siglo XIX sigue permeando en el imaginario colectivo de que el artista es así. Y pues conforme vemos que pasa el tiempo ahora, ¿verdad? Pues yo creo que hay más bien depende de la perspectiva y la vivencia de cada creador y que va adquiriendo sus hábitos y su estilo de vida de acuerdo a su contexto. Pues ya abordamos aquí dos dimensiones de la educación artística. La de la formación de sujetos en la experiencia artística y la del artista ya formado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como sistema por resolver, por enfrentar, por saldar? ¿Cuáles son los grandes pendientes? Y esto a manera de conclusión, porque aunque el tema es muy interesante, no hay tiempo que sea suficiente. Debemos terminar en algún instante. Sí, pues si la pregunta la dejamos así, pues yo siempre he pensado que la única solución para integrar esto a la sociedad es participar y no esperar que solamente el aparato o el sistema institucional lo resuelva. Los que estamos de este lado, ¿verdad? Necesitamos participación ciudadana y necesitamos también recuperar los espacios tanto públicos como intelectuales para poder, creo yo, tener un ámbito de vivencia sano
y fuerte y creo yo que recupere nuestra, pues, nuestra potencia así creadora del país, ¿verdad? Entonces, yo creo que no se ha perdido, simplemente que ha faltado esta participación O sea, ciudadana. una sociedad como una entidad creadora, creativa. Interesante. ¿Qué nos queda en la formación artística como gran pendiente, maestra Vicaluz? Pues la aceptación, más que otra cosa eso. De hecho, que por ejemplo se le da la importancia, tanto en el ámbito familiar como en el social, como el educativo, a lo que es el proceso de crear y el arte. No como tal, no como formar artistas y hacer un montón de orfeones musicales o muchos pintores, no, sino como parte integral de la misma educación. Como un plus que se le puede ahí agregar, como cuando nos dan clases de ética, nos dan De matemáticas, por matemáticas, supuesto. español, cualquiera de las áreas, para que sea algo así como, no sé, será una inclusión. Sí, un sujeto más completo en toda la expresión. Si tuviéramos que concluir, yo diría, desde mi perspectiva, después de escucharlos, que tan importante es la formación artística de los sujetos, no importa su perfil profesional o su perfil psicológico, de tal forma que nos ayude a mirar cada una de nuestras obras, cada una de nuestras acciones como una obra de arte en sí misma, que expresa y sobre todo que comunica, que se comunica con los demás para hacer comunidad y hacer de esta sociedad nuestro hogar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y hoy estuvieron con nosotros los maestros, la maestra Virginia de la Luz Montoya, ella es artista plástica, y el maestro Manuel Ramos Negrete, compositor de música electroacústica. Agradezco a ambos que hayan estado aquí, esta es su casa y esperamos vernos próximamente. Gracias por la Gracias. invitación. Pues hasta la vista. Muchísimas gracias por estar con nosotros.